Estamos a unos 140 kilómetros de Barcelona, a orillas del Segre, en la provincia de Lleida. La carretera posee solo un carril por sentido. 2 kilómetros al norte de Foradada se encuentra el castillo de Monsonís. Debajo, el santuario de la Mare de Déu del Salgar. Detrás se abre una llanura verde con las naves bajas y alargadas de una granja de cerdos. El nombre oficial es Granja La Rourera, pero en los mapas de la comarca figura aún como Granja Grupeco. Grupeco era el nombre del holding en el que Johan Cruyff, jugador del Barça desde 1973, junto con 2 personas más, habían reunido varias empresas. La más importante, Ganadera Catalana, que iba a construir en la zona una granja de cerdos moderna con más de 2.000 cabezas. Has oído bien, una granja de cerdos. Cruyff estaba decidido a dejar el fútbol después de terminar su contrato con el Barça, en el verano de 1978. Cruyff más o menos ya había decidido en el 78, después de su último año en el Barça, sería el fin de su carrera. El problema de Johan fue que invirtió todo el dinero que tenía en una granja de cerdos en Lleida y perdió ahí todo su dinero, no le quedaba nada. Y tuvo que decidir de seguir jugando. Pero para él la selección ya había terminado, las exigencias, él dijo yo no quiero estar más un mes fuera, lejos de mi familia y todo eso. Quien habla es Edwin Winkels, periodista holandés afincado desde hace mucho tiempo en España. Edwin me cuenta que Cruyff invirtió más de 30 millones de pesetas en los terrenos, pero tras iniciar las obras, también aumentaron las deudas y los mismos socios de la empresa pedían al jugador más inversión. El proyecto no llegó a ser realidad nunca, y en 1979, cansado de aportar dinero sin ver resultados y agobiado por las deudas, inició el camino para liquidar la firma. Decidió continuar con su carrera futbolística en Estados Unidos. Pasarán los años, y sin una leyenda del fútbol mundial como Johan Cruyff, la selección española tiene en la holandesa a su máximo rival para ir a la Eurocopa del 84. En ese momento las victorias valen 2 puntos, y la clasificación se define por la diferencia de goles en todos los partidos, así que cada goleada puede resultar decisiva. Pero quiero que vuelvas conmigo a diciembre de 1982. Después del Mundial, la selección española de fútbol afronta su siguiente reto: la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia de 1984. Entonces, la Eurocopa la disputan solo 8 selecciones, así que para ir a Francia hay que ganar el grupo de clasificación. Y un grupo duro, porque nos tocó Irlanda, que era una selección fuerte, y luego estaba Malta, Islandia me parece, y Holanda. La Holanda de el emergente Ruud Gullit, que era una maravilla. Le veías con el 4 a la espalda, de centrocampista total, ya no sabía si era defensa, delantero, porque estaba en todos los sitios. Estaba Koeman, era una pedazo de Holanda también. Es cierto que estaba construyéndose la base de la Holanda, que ganaría la Eurocopa en 1988, pero se encontraban en una transición, y los nombres que repasa Paco González, añadiendo a Frank Rijkaard, por ejemplo, aún eran jugadores muy jóvenes. Tras los primeros partidos, a Holanda le toca visitar a Malta, en teoría el rival más débil del grupo. El encuentro, que debía jugarse en La Valeta, se tiene que disputar en terreno neutral, por una sanción pendiente de 2 partidos por parte de la UEFA, por incidentes causados por los aficionados malteses en un partido contra Turquía. El primer partido de sanción, Malta lo juega en Italia, cerca de casa. Para el segundo, me cuenta Edwin, reciben una propuesta interesante. Aquisgrán está a 5 kilómetros de la frontera holandesa. La Federación Holandesa ofreció 100.000 florines, que serían ahora unos 50.000 euros, a la Federación de Malta. Nosotros os pagamos 50.000 euros para que juguéis en Aquisgrán y encima repartimos la recaudación del partido. Resulta curioso, pero un Malta-Holanda en el que la inmensa mayoría de los 18.000 espectadores del partido son holandeses, pero así es. Holanda gana por 6 goles. 1. 2.
3. Die hebben elkaar gevonden. Van Cote niet, Bonello komt eruit, Schoenaker 4-0. 4. Schoenaker, doelpunt. 5. Ja, Vermeulen neemt de vrije trap voor de overtreding die hij zelf tegen heeft gekregen. Doelpunt van Cote. Y 6. Holanda gana por 6 goles un partido como visitante a 5 minutos de su frontera y en un campo en perfecto estado. Una ventaja considerable. De todas formas, a los jugadores españoles de entonces eso ya se les ha olvidado. De esa manera yo creo que se aseguraron un poco que el resultado posterior fuera tan grande que no pudiéramos llegar, pero se equivocaron, ¿no? Se pasaron de listos esta vez. O no. Igual no. Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de COPE. Episodio 3. De cerdos, lluvia y un hotel de concentración. Después de cumplir su sanción y del truco holandés de llevarse su partido como visitante a Aquisgrán, Malta vuelve a disponer de La Valeta para jugar sus partidos como local. Después de ganar a Islandia, Holanda e Irlanda en sus partidos de casa y haber empatado en Dublín, España tiene que visitar en mayo de 1983 al último equipo del grupo. Pronto, jugadores como Poli Rincón o Juan Señor se darán cuenta de la diferencia de condiciones que tendrán que afrontar respecto a los holandeses. Nosotros cuando llegamos al partido de Malta estaban echando paja y pintando con spray para que se viera verde. El día que fuimos a entrenar estaban pintando el campo. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Eso era el desierto, no te puedes imaginar unos agujeros. Sí que es cierto que había un nivel de dificultad, pero enorme, porque es que no podías conducir la pelota. O sea, era la bajo y no la doy por el suelo, porque igual me viene con 7 botes, porque el balón venía que parecía un balón de rugby. No era de fútbol, no sabías hacia dónde iba a botar o a qué parte del pie te iba a llegar. Un balón de rugby. España gana con mucho sufrimiento 2-3 en La Valeta, con un gol precisamente de Juan Señor, otro de Lobo Carrasco y otro, el de la victoria en la recta final, de Rafa Gordillo. Yo marqué un gol allí, en el Patatán, sí, porque la gente después te decía, ¿por qué se queja ahí tanto? Si sale en la televisión, salía... Digo, claro, porque le echaban hierba de cortar y pintura en algunos sitios. Después, en noviembre, España tiene que rendir visita a Rotterdam y pierde 2-1. La igualdad entre Holanda y España en esa fase de clasificación es tal que ambas llegan a la última fecha de selecciones, en el mes de diciembre, empatadas a 11 puntos. Holanda tiene una ventaja de 6 goles y eso le permite ir por delante en la clasificación. Bueno, esta es la sexta entrevista del podcast España 12 Malta 1. Durante mi viaje a Sevilla, aprovecho para hablar con Gerardo Martínez Retamero, que en 1983 es presidente del Betis. Lo primero, don Gerardo, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por acogernos en su casa. Bueno, es lo que procede en estos casos, ¿no? Retamero me explica por qué España juega en último lugar el que parece su partido más cómodo. Siempre se hacían los sorteos, que no eran sorteos, sino que se apalabraban entre los directivos de las federaciones que habían salido en el sorteo. Y España siempre le tocaba jugar el último partido con el más endeble. Procuraba Agustín Domínguez, que era entonces el que hacía estas cosas. La Federación Española había negociado que el último partido fuera ese y en España. Y lo trató de hacer ya siempre en las fases de clasificación, quedarse el último partido en España y el más fácil. Y así fue en aquella ocasión. La idea que tiene Agustín Domínguez, que entonces ejerce de secretario general de la Federación Española, también la tiene la Federación Holandesa. Así que el último partido de España y de Holanda, jugándose la clasificación para la Eurocopa 84, será como local y contra Malta. Primero el de los holandeses, en Rotterdam, el sábado 17 de diciembre. 4 días después, España jugará en el Benito Villamarín, sabiendo cuántos goles deberá marcar para clasificarse. Entramos en la semana previa al gran partido. Quedo en Sevilla con el periodista José Antonio Rosa. Vamos juntos hasta su ciudad, Alcalá de Guadaira, a unos 20 kilómetros de la capital andaluza por carretera. Divisando el castillo al fondo, y después de pasar por el puente romano, sobre el río Guadaira, enfilamos la avenida de Portugal e iniciamos la subida al Parque Natural de Oromana. Al final de la subida se encuentra el Hotel Oromana,
construido hace un siglo. Imitando la arquitectura de las típicas haciendas o cortijos andaluces, el Hotel Oromana sigue siendo un sitio tranquilo, austero, rodeado de pinares y caminos, en plena naturaleza, y con las vistas de la localidad desde arriba. Durante un buen tiempo, ese es el entorno que elige la Federación Española para que la selección se concentre antes de los partidos disputados en Sevilla. Sin partido de liga el fin de semana, los convocados por Miguel Muñoz, salvo los 3 jugadores del Athletic, se concentran allí. Uno de los periodistas que cubre la actualidad de la selección esos días es Tomás Forest. Aquello era un ambiente muy familiar, un hotel pequeñito, los alrededores muy agradables, los pinares para pasear, tienes allí también el río, Adair, al fin que decir, era un sitio muy agradable y la convivencia con los futbolistas era muy buena. La tranquilidad solo se ve alterada por la visita de los vecinos de Alcalá, que suben a la búsqueda de un autógrafo o una foto con sus ídolos. 40 años después, recorro con María Garrido, su jefa de recepción, sus instalaciones. Me insiste en que es un hotel pequeño con tan solo 31 habitaciones, que está dividido en 2 partes. El edificio antiguo que le llamamos nosotros, que es la parte que está en recepción, la parte que está arriba, que es la que es data de 1929, y después hubo una ampliación y esa parte está un poco más alejada del corazón del hotel, pero vamos dentro de lo que es el edificio, y favorece el control de los clientes, en este caso de los futbolistas. Pasan los días y la tranquilidad se va rompiendo por momentos. Entonces estaba de moda la película de los Gremlins. Y hay una serie de incidentes, de coches pinchados, de ruedas pinchadas, eso de directivos, eso en la Romana. Y entonces pues se achacó a los Gremlins. Los Gremlins eran 4 futbolistas del equipo nacional. Poli, Julio Alberto, Marquito, el Lobo. Eso eran los Gremlins de plantilla. Después estaban algunos Gremlins que más emboscados, pero bueno. Y eso pasó 2 o 3 noches. El periodista sevillano Luis Carlos Peris coincide con su colega Alfredo Orlaño. Todo apuntaba a Poli Rincón. Estuvo toda la semana sobreexcitado y además haciéndoles faenas a los directivos y haciéndoles la petaca en la cama a los directivos y pinchándoles las ruedas de los coches y no sé qué, y dándoles de crema de afeitar el mango de la puerta, trastadas. Cuando recuerdo aquellos días previos con Poli, él me lo reconoce. Por alusiones. Mira, lo bueno defiéndete. Es verdad que existían los Gremlins. Y te falta uno, ¿no? Te falta uno que era también, desde el origen, era el nuestro, los 4 que te he dicho, el Lobo, el Pichón, Julio Alberto, el Gordo y yo. Éramos los 5 Gremlins que había. Gordillo fundador también, era fundador. Sí, fundador también, total. Tú ibas a sacar a Gordillo de eso en la vida, vamos, ni de coña. En la logística que hicimos con lo de los coches, teníamos que tener ayuda, ¿no? Entonces hubo una logística bien hecha, bien pensada, y entonces algunos vigilaban en las instancias donde estaban ciertos directivos de la Federación Española, de la Andaluza, el presidente, estaba todo el mundo, ¿eh? Y es verdad que no les pinchamos las ruedas, pero sí les desinflamos las 2 ruedas a tope de un lateral entero. Llega el primer coche, arranca y no puede andar, se bajan, miran y no veían nada. Y entonces, claro, no sabían qué pasaba, el coche acelerando, y la rueda. Pero claro, el otro coche arranca lo mismo y por el otro lado, porque a uno les quitamos las del lado derecho y otro las del lado izquierdo. Y entonces, claro, ninguno de los 2 coches, los otros directivos, los otros 4 se bajan del otro coche. Mira, eso fue, te lo juro, para verlo. Y la que te ha contado de que le hicimos la petaca, es que un directivo llegó y no tenía nada en la habitación, absolutamente nada. Le quitamos todo. Le hicisteis un vacío completo. Sí, le quitamos las camas, le quitamos todo, las mesillas, todos los muebles, las sillas, la mesa, todo. Le quitamos todo, absolutamente todo. A la logística, como la llama Poli, ayudó mucho otro gran protagonista de los días previos al partido: la lluvia. Aquellos días previos al partido, en Sevilla, no para de llover. Yo recuerdo el diluvio, bueno, aquello era normal. En Sevilla
toda la vida de Dios ha habido muchos años que en invierno hay una temporada de lluvia que de pronto se instala la borrasca en el Golfo de Cádiz y empiezan a entrar y se lleva 8, 10, 15 días lloviendo. Un par de días antes estuvimos francamente preocupados porque veíamos que aquello no paraba y que se podía dar el caso que hubiera que suspender el partido. Siempre pensábamos que si se suspendía el partido no era para celebrarlo en otro sitio, sino que se celebraría más tarde cuando se pudiera hacer. El sábado es un día importante en la concentración de Euromana. No porque los jugadores consigan por fin ir al cine a Sevilla a ver el retorno del Jerick, que también. Lo importante viene por la noche. El sábado por la noche, Holanda recibe a Malta en Rotterdam. Del resultado de ese partido dependerá el número de goles que necesitará España el miércoles para clasificarse. Miguel Muñoz manda a Holanda a Vicente Miera para ver el partido y espiar al rival. Empieza el encuentro y los goles se suceden. Holanda gana 5-0 a Malta. 5-0. Termina su fase de clasificación. Hay varios periodistas españoles que viajan a Rotterdam para cubrir ese partido. Emilio Pérez de Rozas es uno de ellos. Recuerdo que el partido empezó con un cura que había compuesto una canción cantando desde el centro del campo y que el estribillo era "y nos vamos a París, y nos vamos a París". Y cuando acabó el partido, también te diré que las calles de Rotterdam se llenaron de gente diciendo "ya estamos". O sea, es imposible que España meta 11 goles. Entonces no existen las redes sociales, pero sí la radio. El partido Holanda-Malta no se retransmite por televisión en España y es la radio la que informa del resultado. La noticia llega como la pólvora a la concentración de Euromana. Ya saben lo que tienen que hacer el miércoles. Necesitamos 11 goles. 11 goles a Malta. Esa noche, en Euromana, después de la cena, todo el mundo habla de lo mismo. 11 goles en 90 minutos. Zubizarreta empieza a hacer cálculos. Tú cuando haces el cálculo dices, bueno, ¿cuántos goles van a tener que meter estos? Pues si en ese momento Holanda hubiese pensado, ostras, vamos a meter 3 goles más para hacer que en vez de 11 tengan que ser 14, seguramente lo hubiese podido conseguir, pero en aquel momento, cuando salen los números, dice, ya está, imposible. Yo siempre he calculado que cada 3 buis hay un gol. Hacen falta 3 ocasiones para meter un gol, no entra estadísticamente. Entonces 11 goles son 33 ocasiones. El partido entre 90 minutos da para una ocasión cada 3 minutos. Pero es que no se juegan 90 minutos. Nunca se han jugado 90 minutos. Se juegan 55, 50, siempre. Entonces ahí te tenían que entrar pues 3 ocasiones cada 5 minutos prácticamente. Era imposible. En esto que apunta Alfredo Relaño parece haber consenso. Entre los cálculos y el escepticismo había un eterno optimista. Poli Rincón. Bueno, te lo habrán contado mucho, te lo dirán muchos, que yo me tiré toda la concentración diciendo que lo pasábamos, que es que lo conseguíamos. Y a mí me dicen que me hubiera jugado mi vida, y me hubiera apostado mi vida que lo conseguíamos. La lluvia está cambiando todos los planes de Miguel Muñoz para preparar el partido del miércoles. Y el domingo, el día después de conocer cuántos goles hay que meter para clasificarse, está previsto un partido amistoso contra los juveniles del Betis en el Villamarín. Pero como ocurre con la mayor parte de cosas previstas esos días, hay que cambiarlo. Hay que preservar el escenario del partido. Y el amistoso se juega en Mairena del Alcor, muy cerquita de Alcalá. Cuando España va ganando 4-1, tiene que suspenderse por la lluvia. Es en ese partidillo en el que Ricardo Gallego se lesiona. El seleccionador llama a Víctor Muñoz. La lluvia es también la culpable de una cosa inusual en Sevilla, que un estadio de la ciudad no se llene para ver jugar a la selección española. Las entradas son baratas, entre las 100 y las 700 pesetas, lo que hoy serían 60 céntimos y 4 euros y pico. Pero las circunstancias hacen muy difícil ir al partido. Diluvio universal hubo aquel día. ¿Qué pasó? Al haber el diluvio universal, las carreteras entonces no eran las de ahora, Entonces, a Sevilla lo que iba eran muchos autobuses, muchísimos, de pueblos de Andalucía y de pueblos de Extremadura y de pueblos de Castilla. Entonces, con aquellas carreteras de doble dirección, terminar un partido a las 11:30 de la noche, como terminaban aquellos, diluviando y tener que volverte para currar al día siguiente, me imagino que mucha gente se echó atrás. Hay cosas que ahora damos por hechas que antes no sucedían. Por ejemplo,
que todos los partidos se pueden ver por televisión. En 1983, con la Federación Española y Televisión Española negociando un nuevo contrato para la retransmisión de los partidos de Liga, el acuerdo para televisar el España-Malta del Benito Villamarín llega pocas horas antes del partido. Eso pasaba siempre, ¿eh? ¿Qué pasaba? Que la tele va a perjudicar la taquilla. Y aparte de perjudicar la taquilla, puede perjudicar el ambiente de fiebre que tú necesitas en esos partidos, ¿eh? Muchas veces se retrasaba lo más posible, aunque hubiera acuerdo, para que la gente picara a comprar la entrada y luego se televisaba, ¿no? A cambio de 12 millones de pesetas, y no 15, como pedía la Federación, Televisión Española retransmitirá el partido para toda España. En la España de los 2 canales, las audiencias de esos partidos son millonarias. Medio país se pone enfrente del televisor. Pero la televisión, aparte de ser vehículo de transmisión del partido, es crucial para otra cosa importante en las horas previas. El sábado había jugado Malta en Rotterdam contra Holanda. Entonces, un amigo mío nos hicimos con la cinta del partido de allí y yo se la llevé a Miguel Muñoz. Había ido Miera a ver el partido, Miera les contó lo que había visto, pero es que luego lo vieron. Y dije, vamos a ver. Y ahí es donde se dieron cuenta que se podía hacer. ¿Por qué? Porque los holandeses pudieron meterle 15. Pero España ya decía, no, hay que meter 11. Y se dieron cuenta que se podían meter. Es José Ángel de la Casa quien me desvela cómo intercedió para ayudar a nuestra selección. El Holanda-Malta se disputa el sábado por la noche en Rotterdam. Horas después, José Ángel se presenta en la concentración de Oromana con una cinta de vídeo, un documento que Manu Sarabia me confirma fue clave para el grupo. Ese último partido de Holanda contra Malta nos viene de perlas. Porque cuando nosotros vimos el partido, que lo vimos... El día de antes. Gracias a José Ángel de la Casa, me han dicho. Sí, porque hubo una cosa muy rocambolesca. Sí. Tuvieron que traer la cinta que había que traer, no sé, helicópteros y no sé qué por medio. Pero costó traer la cinta, digamos. Costó mucho. Ese partido lo vimos. Y cuando terminó el partido ese, computamos que Holanda había tenido ocasiones para hacer 10 goles por lo menos, en un ritmo de partido que no tenían la obligación de hacer goles. Los jugadores españoles, resguardados de la lluvia, se reúnen en Oromana para hacer cálculos, mientras la selección de Malta pasa en Sevilla por una pequeña odisea. Está previsto que lleguen el domingo, pero el mal tiempo les obliga a quedarse a dormir en Madrid. El lunes, a su llegada al aeropuerto de Sevilla, los medios esperan a los jugadores malteses, que intentan no ser reconocidos. El portero John Bonello responde a regañadientes las preguntas de los periodistas y deja intuir cierto hartazgo. La actitud y las respuestas de Bonello son importantes para entender cómo plantea Malta el partido. Quiero recordar también que la Federación Maltesa contrató a un técnico, a un entrenador búlgaro, que creo recordar que les dijo al seleccionador que cuando jugaban en Dublín contra Aire debían de jugar al ataque y tal, y salieron y les metieron 8 los de Aire y ganaron 8-0, con lo cual el partido siguiente que era en Rotterdam, el seleccionador dijo que a este tío ya no le volvía a hacer caso y que no sepa que le habían contratado, ¿no? O sea que... El entrenador búlgaro viene con la expedición, pero ha perdido influencia en Víctor Serri, el seleccionador maltés. La odisea de Malta solo ha empezado. Como le ocurre a España, tiene que cambiar sus planes de entrenamiento. Pero digamos, y no solo lo pienso yo, también Alfredo Relaño, que la actitud de la Federación Española ante sus invitados tampoco es muy elegante. Se portaron mal, sí. Además, Malta no pudo entrenar el día previo del partido. No pudo entrenar en el campo, con lo que había llovido se puede entender, pero lo que les dejaron para entrenar, quiero recordar yo que era muy malo y no les atendieron, no les mandaron autobús. Encendían las luces. Encendían las luces, cosas de esas. Sí, hicieron una cosa muy macarra, francamente macarra. Malta se siente boicoteada y eleva una protesta a la UEFA vía telegrama. Mientras tanto, la selección española vive la noche previa al partido con nervios, con reuniones de los jugadores en las habitaciones, pensando en qué tipo de partido deben hacer, en cuántos minutos necesitan para marcar cada gol. Pablo Porta, presidente de la Federación, declara que hay esperanzas mínimas de clasificación. Esperanzas mínimas. Pero las hay. En el estadio, que no se ha pisado en los últimos días por las lluvias, está todo listo. El campo se ensanchará todo lo que se pueda
y el estadio estará lleno de recogepelotas del Betis, incluso en el foso, a pesar del agua, si es necesario, para que no se pierda ni un segundo de tiempo. Miguel Muñoz ya tiene decidido su 11 inicial. Bienvenidos al estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde España va a intentar la machada, el todo por el todo, la misión imposible, y este es el 11 inicial de la roja, de la selección nacional, para medirse a Malta. En la portería y con el número 1, Paco Bullo, con el número 2, Juan Señor, luce el número 3, José Antonio Camacho, porta el 4, Antonio Maceda, lleva el 5 Andoni Goicoechea, el 6 es para Rafa Gordillo, con el número 7 el Lobo Carrasco, el 8 es para Víctor Muñoz, porta el 9 Carlos Santillana, con el número 10 tenemos a Manu Sarabia, y con el 11 Hipólito Rincón. Entrenador Miguel Muñoz. Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de COPE. Dirección y guión: Fernando Evangelio y Antonio Rantia. Producción: Fernando Evangelio y Raúl Liñares. Diseño sonoro: Jesús Agudíaz. Con la colaboración especial de Germán Tobarro.